Si reaccionas a todo lo que pasa a tu alrededor, no es porque seas sensible, es porque no estás en control. La mayoría vive creyendo que sentir fuerte es una virtud, cuando en realidad es una señal de desorden interno. En los próximos minutos vas a entender por qué reaccionar te debilita y cómo pensar como un estoico puede devolverte el control mental que hoy estás perdiendo sin darte cuenta. No para volverte frío, sino para volverte firme. En este video vas a aprender a dejar de reaccionar por impulso y a pensar con claridad, incluso bajo presión. Vas a entender por qué el problema no son los eventos externos, sino la interpretación automática que haces de ellos. Y, más importante aún, vas a aprender un sistema mental basado en estoicismo práctico para crear una pausa entre lo que pasa y lo que decides hacer. Esto no es motivación, es dominio interno aplicado a la vida real. Capítulo 1. Reaccionar no es sentir, es perder control. La mayoría confunde reacción con emoción, y esa confusión le cuesta libertad todos los días. Sentir enojo, miedo, tristeza o frustración es natural. Forma parte de la experiencia humana. Los estoicos nunca negaron eso. Lo que sí cuestionaron con dureza fue la reacción impulsiva, porque reaccionar sin pensar no es sensibilidad, es pérdida de control. Reaccionar significa entregar el volante de tu conducta a algo externo. Cada vez que respondes de inmediato, cuando contestas un mensaje enojado, cuando elevas la voz, cuando actúas por impulso, alguien o algo está decidiendo por ti. Puede ser una persona, una palabra, una notificación o una situación mínima, pero el resultado es el mismo. Dejaste de gobernarte. Mira la vida cotidiana. Alguien te contradice en una conversación y reaccionas defendiéndote como si estuvieras en peligro. Ves un comentario en redes y sientes la necesidad inmediata de responder. Un error pequeño arruina tu día completo. Nada de eso es fortaleza emocional. Es automatismo. Es vivir en modo reflejo. El estoicismo parte de una idea incómoda, pero profundamente liberadora. No te domina lo que pasa, te domina cómo respondes a lo que pasa. Marco Aurelio lo escribió para sí mismo, no para enseñar, sino para recordarse que nadie puede dañarte sin tu consentimiento interno. Epicteto fue aún más claro: si algo externo te perturba, el problema no está en eso externo, sino en el juicio que haces sobre ello. Aquí aparece una verdad que muchos evitan aceptar. Mientras reacciones de forma automática, no eres libre. Puedes sentirte auténtico, incluso justificar tus impulsos diciendo, así soy. Pero en realidad estás siendo predecible. Y lo predecible es fácil de manipular. Los estoicos no buscaban eliminar emociones, buscaban eliminar la esclavitud emocional. Sabían que una persona que reacciona siempre igual ante los mismos estímulos puede ser controlada por cualquiera que conozca esos botones. Por eso, entrenaban la mente, no para endurecer el corazón, sino para fortalecer el carácter. Piensa en un estoico frente a la adversidad. No porque no sienta, sino porque decide no obedecer al primer impulso. Siente el enojo, pero no actúa desde él. Siente el miedo, pero no huye sin pensar. Esa diferencia es enorme. Reaccionar es moverse desde el momento. Responder es moverse desde principios. Y esa transición no ocurre por accidente, ocurre por entrenamiento interno. Mientras no entiendas esta distinción, seguirás justificando reacciones como si fueran autenticidad. Seguirás creyendo que decir todo lo que piensas es honestidad, cuando muchas veces es falta de dominio. El estoicismo te invita a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Esto que estoy a punto de hacer es una reacción o una decisión? Si es una reacción, no es poder, es impulso. Y el impulso nunca construye nada duradero. Aquí comienza todo, no intentando controlar el mundo,
sino aprendiendo a no entregarte a él cada vez que algo te toca una fibra. Solo cuando dejas de reaccionar, empiezas a pensar. Y solo cuando piensas, empiezas a gobernarte. Capítulo 2. No son los hechos, es tu interpretación. Uno de los errores más profundos y costosos que comete la mayoría es creer que su malestar viene de lo que ocurre afuera. Piensan que es la situación, la persona, el problema o la mala suerte lo que los altera. El estoicismo corta esa idea de raíz con una verdad incómoda pero liberadora. No son los hechos los que te perturban, es la interpretación que haces de ellos. Epicteto lo enseñó con absoluta claridad, y no como una frase bonita, sino como una regla práctica de vida. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de formas opuestas. Una se derrumba y la otra permanece firme. La diferencia no está en el evento, está en la mente. Observa la vida actual. Pierdes un trabajo y lo interpretas como un fracaso personal. Tu identidad se rompe y entras en ansiedad. Alguien no responde un mensaje y lo interpretas como rechazo. Tu mente empieza a crear historias que no existen. Un error pequeño lo conviertes en una catástrofe. Nada de eso es inevitable. Es una narrativa interna que se activa sin que la cuestiones. El problema no es lo que pasó, es la historia que te cuentas sobre lo que pasó. Y mientras no tomes control de esa narrativa, seguirás reaccionando como si el mundo te estuviera atacando constantemente. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que todo evento es neutro hasta que la mente lo carga de significado. Lo que ocurre no viene con una etiqueta emocional, eres tú quien se la pone. Cuando no separas el hecho del juicio, vives atrapado. Por eso los estoicos entrenaban la mente para describir la realidad sin adornos. No decían, esto es horrible, decían, esto ocurrió. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Al describir sin exagerar, reduces el impacto emocional y recuperas control. En la vida cotidiana esto se ve con claridad. Alguien te critica y decides interpretarlo como un ataque. Reaccionas defendiéndote, pero podrías interpretarlo como información, como opinión o simplemente como ruido. El hecho es el mismo. La experiencia emocional es completamente distinta. El estoico no niega la incomodidad, niega el dramatismo innecesario. Entiende que la mente amplifica lo que no se cuestiona. Aquí aparece un gatillo psicológico clave. Si no controlas tu interpretación, cualquier cosa puede dominarte. Una palabra, una mirada, un retraso, una pérdida mínima. El estoicismo no te pide que controles el mundo. Te pide que controles el filtro con el que lo miras. Y ese filtro se puede entrenar. Cada vez que algo te altera, pregúntate, ¿qué pasó realmente y qué estoy agregando yo? Muchas veces descubrirás que tu sufrimiento no viene del hecho, sino de la historia que fabricaste en segundos. Pensar como un estoico es aprender a pausar la interpretación automática, no reaccionar a la primera lectura. Releer la situación con frialdad consciente, no para volverte insensible, sino para volverte preciso. Cuando dominas esta habilidad, el mundo deja de sentirse hostil y tú dejas de sentirte a la defensiva. No porque todo mejore afuera, sino porque tu mente deja de exagerar cada golpe. Aquí das un paso clave hacia el dominio interno. Entender que no necesitas cambiar lo que ocurre, necesitas cambiar cómo lo interpretas. Y esa comprensión, bien aplicada, te devuelve una libertad que muchos no experimentan nunca. Capítulo 3. Identifica tus disparadores emocionales. No reaccionas por casualidad, reaccionas por hábito. La mayoría cree que sus emociones aparecen de forma espontánea, pero en realidad siguen patrones muy claros. Siempre son las mismas situaciones, las mismas personas, los mismos contextos, los que te sacan de equilibrio.
Mientras no identifiques esos disparadores, seguirás reaccionando como si no tuvieras opción. El estoicismo enseña que el primer paso del dominio interno no es la fuerza, es la observación. No puedes gobernar lo que no reconoces, y lo que no reconoces termina gobernándote. Mira tu vida diaria. Hay personas que con solo hablarte de cierta manera activan tu enojo. Hay críticas que te afectan más que otras. Hay momentos específicos del día donde reaccionas peor, cuando estás cansado, con hambre o bajo presión. Nada de eso es aleatorio. Son disparadores emocionales que tu mente aprendió a asociar con amenaza, rechazo o pérdida de control. El problema no es que existan. El problema es vivir sin verlos, porque cuando no los ves, reaccionas en automático. Los estoicos practicaban la anticipación consciente. Marco Aurelio se recordaba cada mañana que se encontraría con personas groseras, ignorantes o injustas, no para volverse pesimista, sino para no sorprenderse. Al anticipar el disparador, la reacción perdía fuerza. Hoy ocurre lo mismo. Si sabes que cierto comentario te altera, ya no llega de sorpresa. Si sabes que la crítica te toca el ego, puedes prepararte. El disparador pierde poder cuando deja de ser invisible. En la vida moderna, esto es evidente. Una notificación dispara ansiedad. Un mensaje sin respuesta activa inseguridad. Un error mínimo despierta vergüenza exagerada. Nada de eso es el hecho en sí, es el significado que tu mente aprendió a darle. Epicteto enseñaba que no debemos luchar contra la primera impresión, sino examinarla. La primera impresión siempre llega cargada de emoción. El error es obedecerla sin cuestionarla. Identificar tus disparadores no es juzgarte, es mapear tu mente. Pregúntate con honestidad, ¿qué cosas me hacen perder control con más frecuencia? ¿Qué tipo de situaciones me sacan de mi centro? ¿Qué palabras, gestos o silencios me afectan más de lo que deberían? Cuando haces este ejercicio, algo cambia. Dejas de verte como víctima de tus emociones y empiezas a verte como observador. Y el observador siempre tiene más poder que el impulsivo. Aquí entra un gatillo psicológico clave, lo que puedes anticipar, puedes manejar. El estoico no espera a reaccionar para corregirse, se adelanta. Por eso entrenaba la mente todos los días. Sabía que el carácter no se prueba cuando todo va bien, se prueba cuando se activa el disparador. Y ese momento no se improvisa, se prepara. Cuando identificas tus disparadores, recuperas margen de maniobra. Ya no reaccionas sorprendido, reaccionas consciente. Y esa conciencia es el primer paso para crear la pausa entre estímulo y respuesta. Sin este paso, todo lo demás falla, porque no puedes controlar lo que sigues negando. Este capítulo no busca que cambies nada todavía, busca que veas con claridad. Y ver con claridad es una de las formas más altas de autocontrol. Aquí empiezas a dejar de reaccionar por reflejo y a pensar como un estoico. Capítulo 4. Crea la pausa entre estímulo y respuesta. Aquí se encuentra el punto exacto donde la mayoría pierde el control y donde el estoico empieza a recuperarlo. Entre lo que ocurre y lo que haces existe un espacio, aunque muchos viven como si ese espacio no existiera. Un comentario te molesta y respondes al instante. Una crítica aparece y te defiendes sin pensar. Una mala noticia llega y reaccionas desde el miedo. No es que no tengas elección, es que nunca aprendiste a usarla. El estoicismo enseña que la libertad no está en controlar lo que sucede, sino en dominar ese breve momento entre el estímulo y la respuesta. Ahí se decide todo. En la vida actual, este espacio se pierde constantemente. Las redes sociales entrenan a reaccionar rápido. Los mensajes esperan respuesta inmediata. El entorno exige opinión constante. Vivir así debilita la mente. Cada decisión tomada en caliente suele ser una mala decisión.
Los estoicos lo sabían. Por eso, entrenaban la pausa. Marco Aurelio se recordaba que nada merece una reacción inmediata si compromete el carácter. Epicteto enseñaba que la primera impresión no es el problema. El problema es asentirle sin examinarla. La impresión llega sola. La obediencia es opcional. Crear la pausa no te vuelve lento ni indeciso, te vuelve preciso. Piénsalo en situaciones simples. Alguien te provoca verbalmente y sientes el impulso de responder. Si reaccionas, el conflicto escala. Si haces una pausa, respiras y decides. Muchas veces descubres que no vale la pena. Un mensaje te incomoda y estás a punto de contestar desde el enojo. Si esperas unos minutos, el tono cambia, la emoción baja y la respuesta se vuelve más clara. Esa diferencia, aunque pequeña, protege tu energía y tu reputación. Los estoicos entendían que quien responde desde la emoción pierde autoridad sobre sí mismo. No porque sentir sea malo, sino porque decidir desde el pico emocional casi siempre lleva al arrepentimiento. La pausa permite que la emoción se exprese sin tomar el control. No se trata de reprimirla, se trata de no dejar que dirija. En ese espacio breve se restablece el orden interno. Hoy, entrenar la pausa es un acto de resistencia mental. Significa no responder de inmediato, no justificarte al instante, no actuar para aliviar la incomodidad momentánea. Significa tolerar unos segundos de tensión para evitar consecuencias duraderas. La mente reacciona buscando alivio rápido. El estoico piensa en estabilidad a largo plazo. Esa diferencia separa al impulsivo del firme. Cuando practicas la pausa de forma constante, algo cambia en tu identidad. Dejas de verte como alguien que siempre reacciona y empiezas a verte como alguien que elige. Y cuando eliges, recuperas poder. El mundo no se vuelve más amable, pero tú te vuelves más estable. Esa estabilidad no nace de controlar a otros, nace de controlar el tiempo interno entre lo que pasa y lo que decides hacer con eso. Ahí empieza el dominio real. Ahí dejas de vivir empujado por el momento y empiezas a pensar como un estoico. Capítulo 5. Sentir sin obedecer. Uno de los malentendidos más comunes sobre el estoicismo es creer que busca apagar las emociones. Nada más lejos de la realidad. Los estoicos no intentaban no sentir, intentaban no ser arrastrados. Sentir es inevitable, obedecer no lo es. Aquí está una de las distinciones más importantes que puedes aprender si quieres dejar de reaccionar a todo. La emoción aparece, se manifiesta en el cuerpo, acelera el pulso, tensa la mandíbula, nubla el pensamiento. Eso no es el problema. El problema comienza cuando decides desde ahí, cuando conviertes una sensación momentánea en una orden incuestionable. En la vida actual, esto ocurre constantemente. Sientes enojo y hablas de más. Sientes inseguridad y buscas validación inmediata. Sientes miedo y evitas una conversación importante. Sientes tristeza y te rindes antes de tiempo. En todos esos casos, la emoción no solo fue sentida, fue obedecida. El resultado casi siempre es el mismo: arrepentimiento, desgaste, pérdida de respeto propio. El estoicismo propone otro camino: observar la emoción como un fenómeno interno, no como una instrucción. Epicteto enseñaba que las emociones iniciales son impresiones, no verdades. Llegan sin pedir permiso, pero no tienen autoridad por sí mismas. La autoridad se la das tú cuando actúas sin cuestionar. Marco Aurelio se recordaba que podía sentir incomodidad, cansancio o irritación sin permitir que eso definiera su conducta. No porque fuera insensible, sino porque entendía que el carácter se demuestra en cómo respondes, no en lo que sientes. Aprender a sentir sin obedecer requiere práctica consciente. Cuando una emoción aparece, el impulso es actuar para aliviarla rápido, responder, justificarte, atacar, huir. Ese alivio es breve y costoso.
El estoico elige otro tipo de alivio, el que viene de mantenerse coherente con sus principios. Se permite sentir la emoción completa sin apresurarse a resolverla. Sabe que si espera, la intensidad baja y la claridad vuelve. Piensa en una discusión cotidiana. Alguien dice algo que te molesta y sientes la urgencia de defenderte. Si obedeces, la discusión escala. Si observas la emoción, respiras y decides no responder de inmediato. Muchas veces el conflicto se desinfla solo, no porque el otro cambie, sino porque tú no alimentaste el impulso. Esa contención no es debilidad, es dominio interno. Sentir sin obedecer también implica tolerar incomodidad. El silencio incómodo, la emoción no resuelta, la tensión momentánea. La mente impulsiva huye de eso. El estoico lo atraviesa. Entiende que el malestar temporal es un precio pequeño comparado con el daño de actuar mal. Por eso los estoicos entrenaban la templanza, no para eliminar el deseo o el enojo, sino para no ser esclavos de ellos. Cuando logras esta habilidad, algo profundo cambia. Dejas de identificarte con cada emoción que aparece. Ya no dices, soy así. Empiezas a decir, esto está pasando en mí. Esa separación es libertad. La emoción pierde poder cuando deja de definirte. Y tú recuperas control cuando entiendes que sentir no te obliga a actuar. Aquí la firmeza empieza a reemplazar a la reactividad. Aquí comienzas a pensar como un estoico, no porque no sientas, sino porque ya no obedeces ciegamente a lo que sientes. Capítulo 6. Reduce el ruido que te hace reaccionar. Muchas personas creen que reaccionan porque son emocionales, cuando en realidad reaccionan porque están saturadas. Viven expuestas a estímulos constantes que fragmentan su atención y debilitan su capacidad de pensar con claridad. Notificaciones, redes sociales, mensajes urgentes, opiniones ajenas, noticias negativas, comparaciones silenciosas, todo eso entra en tu mente sin pedir permiso y la mantiene en estado de alerta permanente. Una mente así no decide, responde. El estoicismo entendía que no se puede gobernar una mente invadida. Para pensar como un estoico, primero debes reducir el ruido que te empuja a reaccionar. En la vida cotidiana, esto es evidente. Despiertas y lo primero que haces es revisar el teléfono. Antes de que el día empiece, ya recibiste estímulos que alteran tu estado interno. Una noticia te irrita, un mensaje te incomoda, una comparación te hace sentir menos. Luego te preguntas por qué estás tenso, impaciente o irritable. No es casualidad. La mente reacciona porque está siendo bombardeada. Los estoicos no vivían rodeados de pantallas, pero sí entendían el principio. Marco Aurelio se retiraba mentalmente del ruido del imperio para preservar su claridad. Sabía que la sobreexposición debilita el juicio. Reducir el ruido no significa huir del mundo, significa elegir qué entra. Cada estímulo innecesario consume energía mental, y sin energía mental, el autocontrol se rompe. Epicteto enseñaba que no todo merece tu atención, y que prestar atención a lo trivial es una forma de perderte. Hoy, esto es más relevante que nunca. Cuando permites que todo te alcance, todo te afecta. Cuando filtras, recuperas estabilidad. Observa cómo reaccionas cuando pasas horas consumiendo información sin pausa. La mente se vuelve reactiva, dispersa, impaciente. En cambio, cuando reduces estímulos, el pensamiento se vuelve más lento, más profundo, más firme. El silencio empieza a incomodar al principio, porque deja al descubierto lo que normalmente tapas con ruido. Pero ese silencio es necesario. No es vacío, es espacio. Espacio para que la mente se ordene y deje de saltar de un impulso a otro. Los estoicos valoraban profundamente la quietud interior, no porque despreciaran la acción, sino porque sabían que sin claridad
la acción se vuelve torpe. Reducir el ruido es una forma de respeto propio. Significa apagar notificaciones que no suman, limitar el tiempo en redes, dejar de exponerte a opiniones que solo buscan provocarte. Cada decisión de este tipo fortalece tu control interno. Cuando reduces el ruido, empiezas a notar algo importante. Ya no reaccionas tan rápido. Hay más espacio entre el estímulo y tu respuesta. La emoción pierde intensidad porque no está siendo amplificada constantemente. La mente deja de vivir a la defensiva, no porque el mundo cambie, sino porque tú dejaste de permitir que todo entre sin filtro. Este capítulo no busca aislarte ni volver tu vida rígida, busca devolverte soberanía mental. El estoico no se protege del mundo por miedo, se protege por disciplina. Sabe que su atención es limitada y valiosa. Cuando eliges en qué enfocar tu mente, eliges cómo vas a vivir. Y cuando reduces el ruido externo, fortaleces el silencio interno donde nace la firmeza. Aquí dejas de ser arrastrado por estímulos ajenos y empiezas a responder desde claridad propia. Aquí, una vez más, aprendes a pensar como un estoico. Capítulo 7. Responder con principios, no con impulsos. Llegado a este punto, ya entiendes algo que la mayoría nunca integra. Reaccionar es vivir desde el momento. Responder es vivir desde identidad. El impulso siempre busca alivio inmediato. El principio busca coherencia a largo plazo. Aquí se separan los que viven arrastrados por lo que sienten de los que construyen una mente firme. Pensar como un estoico no significa preguntarte qué ganas ahora, sino qué tipo de persona estás reforzando con cada decisión. Cada respuesta que das es un voto silencioso a favor de quien estás siendo. En la vida actual, la mayoría decide desde el impulso sin notarlo. Contesta mensajes desde el enojo, acepta compromisos por presión, discute por orgullo, reacciona por miedo a quedar mal. Luego se pregunta por qué vive cansado, resentido o confundido. El problema no es la situación, es la ausencia de principios claros. Cuando no tienes reglas internas, cualquier emoción toma el control. Los estoicos entendían esto con precisión. Marco Aurelio se recordaba que no debía actuar según la provocación del momento, sino según la naturaleza de un hombre justo. No reaccionaba para ganar discusiones, respondía para no traicionarse. Responder con principios implica hacerte preguntas incómodas antes de actuar. ¿Esto que voy a decir nace del impulso o de la claridad? ¿Me acerca o me aleja del carácter que quiero construir? ¿Estoy buscando aliviar una emoción o sostener una virtud? Estas preguntas frenan el impulso porque obligan a la mente a elevarse por encima del momento. Epicteto enseñaba que la libertad no consiste en hacer lo que deseas, sino en desear lo correcto. Y lo correcto no se define por cómo te sientes hoy, sino por lo que sabes que es coherente mañana. En lo cotidiano, esto se ve de forma muy clara. Alguien te falta al respeto y sientes el impulso de responder con la misma moneda. Si obedeces, quizás sientas alivio momentáneo, pero pierdes control y dignidad. Si respondes desde un principio, tal vez guardes silencio, pongas un límite firme o te retires. No porque seas débil, sino porque no necesitas demostrar nada. El impulso quiere probar fuerza, el principio ya la tiene. Responder con principios también significa aceptar incomodidad. Decir no cuando sería más fácil decir sí. No justificarte cuando el ego pide explicaciones. Mantener tu postura, aunque otros no la entiendan. Los estoicos sabían que el carácter se construye en esos momentos silenciosos donde nadie aplaude. Séneca advertía que quien vive buscando aprobación externa nunca es dueño de sí mismo. Por eso el estoico entrena su brújula interna, no para agradar, sino para sostenerse. Cuando empiezas a responder desde principios, algo cambia en tu presencia. Dejas de ser errático,
Las personas no siempre estarán de acuerdo contigo, pero te perciben firme. Ya no reaccionas según el ánimo del día, reaccionas según valores estables. Eso genera respeto, empezando por el tuyo. No porque te vuelvas rígido, sino porque te vuelves confiable. Este capítulo marca una transición importante. Ya no se trata solo de controlar emociones, se trata de elegir quién manda en tu vida. El impulso es ruidoso, inmediato y cambiante. El principio es silencioso, constante y estable. Cuando eliges responder desde principios, el mundo puede seguir siendo caótico, pero tú dejas de serlo. Aquí, la mente deja de correr detrás del momento y empieza a caminar con dirección. Aquí empiezas a vivir desde carácter, no desde reacción. Aquí, de verdad, empiezas a pensar como un estoico. Capítulo 8. Firmeza no es frialdad. Uno de los mayores errores al hablar de estoicismo es confundir firmeza con frialdad. Muchos creen que dejar de reaccionar implica volverse distante, insensible o desconectado. Nada más lejos de la verdad. La frialdad nace del miedo a sentir. La firmeza nace del dominio interno. El estoico no apaga sus emociones, las ordena. No se endurece por rechazo a la vida, se estabiliza para vivirla con claridad. Esta diferencia es crucial, porque quien confunde firmeza con frialdad termina reprimiéndose, y la represión siempre pasa factura. En la vida cotidiana esto se ve con claridad. Una persona firme puede escuchar una crítica sin explotar ni cerrarse, puede sentir tristeza sin derrumbarse, puede enfrentar una pérdida sin perder dignidad, no porque no le importe, sino porque no se deja arrastrar. En cambio, quien se vuelve frío evita conversaciones, se desconecta, levanta muros emocionales y llama a eso autocontrol. Los estoicos no defendían esa huida, defendían la presencia consciente. Marco Aurelio gobernaba un imperio lleno de traiciones, conflictos y pérdidas personales. Y aún así se recordaba que su deber era actuar con humanidad y justicia, no con indiferencia. La firmeza se manifiesta en la capacidad de estar presente sin perder el centro. Hoy, en un mundo que premia la reacción exagerada o la desconexión total, sostener una postura equilibrada es un acto de fortaleza. Piensa en una discusión familiar. El frío se calla por resentimiento. El reactivo explota por impulso. El firme escucha, responde con límites claros y se retira si es necesario. Esa conducta no busca ganar, busca mantenerse íntegro. Séneca advertía que quien endurece el corazón para no sufrir, termina incapaz de disfrutar. Por eso, el estoicismo no busca anestesiarte, busca darte estabilidad. Sentir alegría sin apego, tristeza sin hundirte, enojo sin violencia. Esa es la meta. La firmeza permite que las emociones pasen sin quedarse a gobernar. La frialdad, en cambio, intenta que no pasen nunca. Y lo que no pasa, se acumula. En la vida moderna, muchos confunden autocontrol con bloqueo emocional. Evitan vínculos profundos, no expresan lo que sienten, se aíslan y lo llaman fortaleza. Pero eso no es dominio, es miedo disfrazado. El estoico no teme a sentir, teme perder el gobierno de sí mismo. Por eso se entrena, por eso observa, pausa, decide, no para alejarse del mundo, sino para participar sin perderse. La verdadera firmeza se nota cuando puedes estar en medio del caos sin convertirte en caos. Cuando puedes escuchar sin reaccionar, hablar sin herir, actuar sin impulsividad. Cuando no necesitas demostrar nada porque ya estás en control. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad es no depender emocionalmente de lo que no controlas. Esa libertad no te vuelve frío, te vuelve liviano. Este capítulo cierra el proceso con una comprensión profunda. Dejar de reaccionar no te quita humanidad, te la devuelve. Te permite estar presente sin desbordarte,
sentir sin obedecer, responder sin perderte. La firmeza no te separa de los demás, te reconcilia contigo. Y cuando estás reconciliado contigo, el mundo deja de parecer una amenaza constante. Aquí no termina el camino, aquí se consolida. Ya no reaccionas para protegerte, respondes para mantenerte íntegro. Eso es pensar como un estoico. Eso es vivir con una mente firme. Empieza hoy. Durante los próximos días, practica una sola cosa, no reaccionar de inmediato. Observa, haz una pausa y decide con claridad. Y antes de irte, haz algo simple pero importante. Escribe en los comentarios: empiezo de cero con disciplina y claridad. No lo escribas para mí, escríbelo para ti, como un compromiso consciente contigo mismo. Si este mensaje te aportó valor, dale like a este video y suscríbete al canal, porque aquí trabajamos la mente, no el ruido. Y cuando termine este video, continúa con el que aparece en pantalla. Ahí profundizamos aún más en cómo fortalecer tu control interno. Aquí no prometemos una vida fácil, prometemos una mente firme.